Confuso porque la verdad el campesino, por un lado pues el orden público y por el otro lado pues no ha habido apoyo para el campesino en el tema agrícola y en el tema también de tierras, que es lo que necesitamos los campesinos para poder laborar, ¿no?, en el campo, ¿no?, y poder desarrollar, hacer que esos lugares o el campo haya un desarrollo arduo, ¿no? Eso sería por el lado. Em, pues tenemos un proceso sistemático de envejecimiento de la mano de obra campesina y que se junta con un proceso sistemático ya que viene, quizá vamos a llegar casi a los 40 años de migración masiva de jóvenes campesinos o de origen campesino a las ciudades, principalmente a las periferias de las grandes ciudades. Eh, lo que se contrasta pues con que todavía 7 de cada 10 alimentos que consumimos en las grandes ciudades son producidos por manos campesinas o por pequeños y medianos agricultores. Sí. Fenómeno. Bueno, pues es fundamental e indiscutiblemente la violencia política, los grupos armados, el conflicto armado ha sido el protagonista en todos los sectores, sectores como el plateado en Cauca, sectores como los sitios mineros donde los grupos al margen de la ley son los que han tenido el manejo y que han afectado seriamente al campesinado colombiano, viéndolo en varios desplazamientos que ocurren a diario en nuestro país, y son los campesinos los verdaderos afectados de esta situación que los ponen en entredicho debido a que existen los militares, existen los grupos al margen de la ley, las bandas criminales. Bueno, son los más afectados los campesinos. Indiscutiblemente el conflicto armado juega un papel importante en todo este desplazamiento, en toda esta expropiación de las tierras. Bueno, Yo creo que ahí sí ha sido uno de los, diría yo que un cáncer en el tema y sobre todo en el campesino, porque por los desplazamientos, por el tema de los reclutamientos, entonces a eso también obedece que la juventud pues tenga que salir de los campos para no ser reclutada, para no ser de pronto extorsionados también. Entonces el conflicto armado va viniendo a ver, o sea, el comportamiento ha sido que la gente, la mayoría de los campos pues se queden solos. Volvemos casi a la misma pregunta de antes, y esto quiere decir que mientras no haya una solución verdadera, mientras de los gobiernos que han estado no den las garantías, no den pues como esos subsidios o ese apoyo al campesino, va a ser difícil. Lo que pasa es que pues, el Estado colombiano no ha tenido nunca la capacidad de controlar todo su territorio, ¿sí? sí, Y incluso ahora en donde tenemos el ejército en términos de pie de fuerza más fuerte de la región y quizá de repente el segundo o tercero más fuerte en términos de pie de fuerza del hemisferio occidental, aún no está en la capacidad de controlar todo el territorio ni de ejercer el monopolio de la violencia o de la fuerza física en todo el territorio. Eso ha hecho que otros actores no estatales o que no hacen parte, digamos, del reconocimiento político del Estado, pues controlen esos territorios. Antes de los 80 el control estaba principalmente a cargo de FARC y ELN. A partir de los 80 los ejércitos paramilitares empezaron a hacerlo y, y producto pues de la degradación de la guerra, que es el punto quizá en el que nos encontramos, ya hay una enorme cantidad de actores armados que controlan muchos territorios y, y el Estado pues no está en la capacidad de intervenir para controlar eso, ok. ¿sí? Porque entre otras cosas, también estos ejércitos se han armado de una manera muy sofisticada, ¿sí? Y en muchos casos
el ejército colombiano podría incluso estar en desventaja en esos enfrentamientos. El tema, y yo particularmente como político no he estado de acuerdo, es que se habla mucho pero no se actúa. O sea, el tema es que se han hecho propuestas donde no se han cumplido en su totalidad, donde vuelve otra vez al tema de lo que vengo ya mencionando desde que usted me hace la entrevista, y es que no hay el apoyo al campo, que hay mucha burocracia en el tema político y los recursos pues nunca alcanza para llegar donde debería. Y es brindar la seguridad primero y lo otro pues es llegarle al campesino con programas de desarrollo rural donde realmente sean efectivos, donde no se queden en una sola región, sino que sea a nivel Colombia ese apoyo por parte del gobierno. Bueno, deben de haber políticas públicas en el plan de desarrollo que indiscutiblemente hoy existen en el papel, pero no en la contundencia. El gobierno nacional tiene una gran responsabilidad en llegar a esa estima y llegar a esos campesinos con planteamientos contundentes, como grandes créditos, como grandes oportunidades. Es increíble que hoy los campesinos son finalmente los que menos recursos reciben de sus propios productos, porque al final quien gana son los comercializadores que tienen las herramientas y que logran sacar los productos para darle un mínimo, una migaja de dinero a los campesinos. Y yo pues siempre he soñado con que algún día pues que llegue la tecnología en su totalidad y con el apoyo del Estado y el tema de educación a todos los rincones de Colombia, porque hay algunos donde hay tecnología y la gente puede innovar en los cultivos, en todo, y pues seguramente en esos sectores se quedan algunos muchachos donde crean empresas, donde, claro, pero la mayoría de los territorios lejanos, marginados de Colombia, pues no pueden la gente desarrollar sus proyectos por la misma carencia de lo que hablamos, de las vías, del tema de cómo sacar los productos. Entonces, si usted tenga ideas, mientras el gobierno no implemente eso que ya lo he dicho casi en todas las preguntas, pues es difícil que los muchachos puedan quedarse en el campo, puedan desde ahí desarrollar una actividad, puedan comenzar a formar empresas donde también se vea con buenos ojos o tenga sentido el quedarse uno en el campo también, pues ayudando sobre todo a la gente que ha vivido tanto en el campo y que se les ha sido difícil y no han cambiado la metodología, no han cambiado la forma de su trabajo por muchos años. Ha sido muy problemática. Ahora con Petro se ha avanzado un poco más, pero realmente ha sido muy complicado porque lo que subyace al problema de la restitución de tierras es una dinámica de violencia que el Estado en sí mismo no puede controlar. Y mientras eso siga, digamos, bajo el asunto de la restitución de tierras, vamos a tener problemas muy complejos, ¿sí? Entonces digamos que ese es el problema más complejo que tenemos ahora. Vale. Pero sí se ha avanzado, claro que se ha avanzado, se han entregado tierras, sí. Okay. Hay comunidades que en este momento ya le fueron restituidas sus tierras y están produciendo alimentos, o por lo menos eso es lo que dice la narrativa de la restitución de tierras. Por no hacer ajeno al gobierno, pues en algunas partes uno se ha dado cuenta que sí se ha logrado eso y que ha servido porque se ha visto movimiento de producción y la gente ha estado laborando, pero falta, como dijo, consolidar algo otros lugares, como en el caso de nosotros. Okay. Bueno, en este momento que realmente un Congreso realmente nos apoye, pero si está en contra del campesino, pues no habría nada, y la solución sería, pues, como dijo hoy, la consulta popular, sería como la única opción. Si salimos, y si no, pues nos quedaremos en lo mismo. Ok, muchas gracias, amigo, hasta luego. Bueno, la solución es, nuevamente les repito, que en el plan de desarrollo, en el plan de gobierno, debe existir un capítulo especial para los campesinos. Hay que darles mejores créditos, mejores ventajas. Tienen que tener hoy
Por ejemplo, un caso exitoso que tiene que consultar ustedes tiene que ver con la comercializadora que presentó a consideración de los municipios el departamento de Cundinamarca, donde ellos llegan con los camiones, llegan con las herramientas de los campesinos para darles un buen incentivo económico y que ellos puedan sacar sus productos a unos precios justos. Se requiere de la coincidencia de muchos actores, de la construcción de nuevas relaciones, de la revisión de relaciones previas. Se requiere de nuevo conocimiento para tratar de comprender o de advertir posibles contingencias que podrían surgir en esa aventura, que es una aventura. Entonces, cuando tenemos un problema social que es un problema de complejidad creciente, no existe algo así como la solución. Vale, listo. Existen soluciones y todas son parciales. O sea, no hace que uno diga, no, si se empieza a aplicar esto. No, eso no existe. No, eso no existe porque la complejidad es creciente, porque nuestra capacidad de comprender esa complejidad es muy limitada, porque la manera en la que hemos sido formados, que todavía es muy disciplinar, no nos permite entender otras realidades, porque nos cuesta mucho todavía abordar problemas complejos a partir de aproximaciones interdisciplinarias. Primero que todo, que haya una paz pero verdad real, donde se mire desde un solo ambiente se vea Colombia y no haya tanta división política ni tanto, porque hoy en día lo que hay es mucha guerra y cada uno es por un lado. Tiene que unirse todas las fuerzas políticas y pensar en Colombia, no pensar en particular cada uno en llenar sus bolsillos o hacer cada uno por su parte, por su partido, las cosas a su manera. Toca pensar de manera equitativa, de manera unánime, de manera colectiva para poder sacar sé que todos no tenemos el mismo pensamiento, pero hay que hacer el esfuerzo, sobre todo de cambiar esta política tradicional y que haya una reforma en todo ese tema y haya propuestas nuevas, frescas, no de tanta antigüedad por una parte por el otra.